Quiero compartir con usted mi opinión. En nuestro país hemos entrado en una zona de confort hace muchas décadas y hemos abandonado el tema de la seguridad nacional. Nuestra seguridad nacional prácticamente, para algunos casos, está en manos de la Virgen de los Ángeles y no en manos de la fuerza y de la inteligencia de nuestro país. La seguridad nacional es clave. La seguridad nacional mezcla tanto la seguridad interna de una nación como la seguridad exterior. Nuestro país tiene 4 fronteras. Tiene fronteras con Nicaragua y con Panamá terrestres y tiene fronteras marítimas con Colombia y Ecuador. Sin embargo, todas las fronteras de nuestro país, incluyendo las aéreas, están totalmente descuidadas y desbalanceadas en el cuidado. No podemos tener a lo interno de nuestro país una seguridad ciudadana si no hemos velado previamente por la seguridad nacional. Los países más desarrollados y reconocidos en el mundo por tener una alta seguridad interna se han caracterizado por tener también una seguridad nacional poderosa que mezcla desde los organismos internos hasta la Cancillería de la República. Esto no es un tema de tener o no tener ejército, es un tema de tener responsabilidad ciudadana y responsabilidad estatal para la seguridad de todos. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. Julio, ¿qué está haciendo ahí? Y preparando todo, mujer, porque nosotros sí tenemos toro. ¡Ay, sí es cierto! Venite, venite. Poco hablamos en nuestro país de la seguridad nacional, de esa seguridad que enlaza la seguridad exterior y la interna. Hoy vamos a tener un programa de ese tema que sin duda tiene muchas ramificaciones cuando no se hace bien. Para eso hemos invitado a 2 expertos en tema de seguridad. Uno de ellos es Juan José Andrade, ex viceministro de Seguridad, ex director general de la Fuerza Pública y expresidente de Ameripol, que es una comunidad de policías de América. Además de eso, MBA y abogado. También nos acompaña Juan Ángel Gutiérrez Calderón, profesor universitario en Psicología Criminal, ex asesor legislativo, ex agente de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, y a quien tuviéramos hace algunos meses hablando de su libro, aquí mismo, A Mano Armada, la masacre de Monteverde. Juan Ángel, un gusto tenerte de nuevo, y José, qué gustazo verte también nuevamente. Muchas gracias, don Claudio. Aquí dispuestos a tener una charla amena. A volar balazos. De un tema que de verdad tiene muchos bemoles,
y que de repente uno también siente que falta un poco de dirección para atenderlo. Muchísimas gracias, don Claudio, don Juan José, por compartir este rato, hablar de temas de seguridad, algo fundamental para el desarrollo de cualquier país, sin ser Costa Rica la excepción. Entonces aquí estamos para hablar de este tema. Brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. 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 Ahora que hacía la introducción tuya, la seguridad nacional es esa acción del Estado dirigida a proteger libertades, a proteger la nación, los derechos. Si tuviéramos que hacer una evaluación generalizada, rápida, y categorizarla de muy mala a excelente, con criticidad, ¿dónde la ubicarían ustedes a nuestra seguridad nacional? Yo tengo muchas dudas de ella, pero ustedes son los expertos. Bueno, de mi parte, yo considero que el tema de seguridad nacional es un tema que ha estado relegado. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en el tema de la seguridad ciudadana y las necesidades que se han presentado en temas de delincuencia a principios del milenio, en los años 90, por ejemplo, teníamos crimen organizado, pero hablábamos de las bandas de robacarros, por ejemplo. Ese era el crimen organizado que teníamos. Nos damos cuenta que ingresa el narcotráfico y ya nos damos cuenta de delitos transnacionales y cómo nos afectan, y ahí sí volvemos los ojos a lo que es la seguridad nacional. Pero ha sido un paso lento, definitivamente, en todo lo que es la estructura y los sistemas de seguridad, para poder llegar a entender un poquito lo que es la doctrina de seguridad nacional y qué es lo que se tiene que aplicar en nuestro país para proteger la soberanía del país, las fronteras, las instituciones que tenemos en Costa Rica y la forma de vivir de todos los costarricenses. Entonces yo creo que lamentablemente estamos con un rezago muy importante en el tema específico de la seguridad nacional. No sé. A mí me parece, don Claudio, yo lo dije muchas veces y lo he repetido incluso ahora en las redes sociales, que Costa Rica es un país analfabeto en términos de seguridad. Me parece que, vamos a ver, la historia costarricense nos llevó por otro camino, que no necesariamente era pues, el conflicto armado. Cuando hablamos de seguridad nacional, hablamos evidentemente, ¿no?, de garantizar la paz de los ciudadanos en un país y especialmente, digamos, en el concepto más teórico y más conocido, es defender el país ante posibles amenazas extranjeras. Ese concepto fue cambiando en el tiempo. A partir, ¿no?, de que viene la criminalidad de mercado, la conocida periodísticamente, ¿no?, como el crimen organizado, y entonces empiezan a generarse una serie de nuevas modalidades y eventos que ponen en riesgo, ¿no?, la institucionalidad del país, y aquí hablo en concreto de actividades como el narcotráfico, como la legitimación de capitales, como los secuestros extorsivos, ¿no?, y como la presencia incluso de actividades terroristas. Entonces, Costa Rica tiene una tradición histórica pacífica, alejada de los conflictos externos, nunca en la época reciente volvimos a tener una amenaza de invasión, y Costa Rica simplemente dejó de invertir en materia de seguridad pública. Y lo que se topa en sus manos a partir de la década de los 80, ¿no?, es una bomba de tiempo que no ha sabido manejar. Y aquí caigo en la respuesta a su pregunta. Me parece que la seguridad nacional, al igual como la seguridad ciudadana, ¿no?, pasando sobre el concepto de seguridad humana que sale ya por el año de 1985, sufre la misma consecuencia, ¿no?, del desconocimiento, de la falta de planificación y la falta de herramientas para poder enfrentar las amenazas. Costa Rica no tiene una estrategia definida en términos de proteger el país, ya no con el concepto que planteaba más teórico, más viejo, que era la posible invasión extranjera. Lo vivimos recientemente cuando estuvimos amenazados por la invasión de Nicaragua en Calero. Sino que además de eso, en esa transformación del concepto, cuando teníamos que pasar de seguridad nacional a seguridad ciudadana, tampoco la transición ha sido la más correcta. No ha habido una lectura adecuada de las reales amenazas hoy a nivel nacional. Tenemos las fronteras desprotegidas, tenemos los aeropuertos desprotegidos, no hay acciones en concreto
que faciliten el uso de herramientas para poder garantizar eso que tiene el Estado en sus manos, ¿no? Que es garantizar esa convivencia pacífica. Qué interesante lo que plantean, porque me lleva a pensar, y siempre lo he pensado, que para un presidente de la República uno de los ministerios más complicados es el Ministerio de Seguridad, escoger al equipo que va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el no tener vocación militar nos hace desdeñar a los ciudadanos en muchas ocasiones, lo que vos decías, y caer en la ignorancia de lo que representa la defensa de la nación, la defensa del Estado. Algunos partirían que defender Costa Rica, eso se hace solamente a nivel de un ataque de otra nación, pero es que hay flagelos y hay otro tipo de delincuencia que no es la guerra entre estados, que hoy nos obliga a tener una estrategia de defensa nacional, porque veamos, la inseguridad que vos lo planteabas antes, que nos preocupa mucho, la inseguridad interna, la seguridad ciudadana, es un tema que se permea en mucho también y se protege en mucho cuando tenemos una verdadera estrategia de seguridad nacional. Y es que precisamente el concepto de seguridad nacional es cambiante. Cuando, por ejemplo, veamos lo que pasaba, refirámonos, por ejemplo, a Estados Unidos, temas de seguridad nacional, ataque de otro país contra los Estados Unidos, por ejemplo, cuando estaba la Guerra Fría, o el tema de la seguridad nacional en México, en la actualidad. ¿Qué es el problema principal de México en temas de seguridad nacional? El narcotráfico. Que inclusive han tenido que utilizar las fuerzas militares para tratar de solucionar el problema. Y ahora tienen un gran conflicto entre las fuerzas de policía y también las fuentes militares. Algo similar pasó en Brasil hace algunos años. Exactamente, entonces ahí en Brasil hay un problema importante de ellos. Inclusive han tenido que hasta modificar la legislación para saber el alcance de las fuerzas militares que están tratando de enfrentar un problema de seguridad interna como es el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico. Aquí, lógicamente, nosotros no tenemos ejército, pero vean qué interesante, porque ante los problemas de inseguridad que tenemos, que son temas de crimen organizado, el tema del sicariato, por ejemplo, los costarricenses han optado, muchísimos, por conseguir armas de fuego. Y yo creo que eso es un tema que hay que ponerle cuidado y hay que entenderlo. Porque ante la presencia del crimen organizado, ante la presencia del sicariato, lógicamente, con temas de armas de fuego y todo esto, muchos costarricenses han optado por adquirir armas de fuego. Y eso es una realidad que tenemos que ser conscientes y estar pendientes. Muchas personas lo harán porque tienen afición, por hobby, pero hay otras personas que, aunque no lo quieran, han visto la necesidad de adquirir armas de fuego, por ejemplo, para atacar un problema que es transnacional, como lo que es el crimen organizado y todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Y la gente está optando por usar armas de fuego, por esa percepción constante que tenemos de inseguridad y de la inexistencia de una política en seguridad firme y clara, que realmente, bueno, Juan José lo sabe bastante, lo sabe bien, pareciera que en estos momentos es inexistente o no se tiene una ruta. Sabemos que hay un enemigo en común, que es el narcotráfico y todos los delitos conexos, pero no hay una guía clara de ataque contra esta amenaza que es la seguridad. Claro, ahora en esta época del COVID-19, una enfermedad como el COVID nos desnudó ante el cuidado de nuestras fronteras. No estamos hablando de narcotráfico, no estamos hablando de una invasión de otra nación, sino que estamos hablando de que un tema de salud totalmente desnudó a la seguridad nacional en cuanto a lo permeables que somos para entrar por nuestras fronteras terrestres. Pero de igual forma, en esa falta de conciencia o en esa ignorancia que hay, que vos decías de relación antes, también a los costarricenses se les olvida que tenemos fronteras no solo con Panamá y con Nicaragua, sino que tenemos fronteras marítimas con Ecuador y con Colombia, y que son mucho más grandes que estas y con menos recursos para protegerlas. Y que también en la cantidad de aeropuertos, que también pensamos que solo es el de Liberia y que solo es el aeropuerto Juan Santa María, los aeropuertos internacionales, y se nos olvida que hay muchos aeropuertos pequeñitos que están totalmente desprotegidos o sin control. Bueno, ese escenario que te estoy planteando yo, Juan José, es un escenario más que delicado y un escenario que demuestra que en Costa Rica somos
benevolentes, era la palabra, o seríamos desinteresados, no sé cómo ponerle, cómo calificarlo, pero en el tema de seguridad nacional. Pero vea qué interesante, don Claudio. Para entender el tema de seguridad, aquí podemos usar los ejemplos que normalmente hacen los economistas para intentar interpretar los alcances de la economía. Cuando hablamos de que en una casa, cuando se gasta más de lo que se gana. Exactamente. Ok. En una casa, cuando vivimos en un barrio complicado, ¿no?, de alta incidencia, un barrio vulnerable, y vivimos ahí, y ahí vive nuestra familia, ¿qué es lo que hace el ciudadano normalmente cuando vive en esas comunidades? Mete rejas, mete alarma. Si le alcanza la plata para la alarma, si puede, se compra una camarita, la pone afuera y la está cuidando, ¿verdad? Está vigilando a la gente de la casa. Cuando viene la hija a la universidad, va a la parada de la espera, ¿no? Porque esa es la realidad que está viviendo miles de costarricenses en ese momento. A mí me entra una terrible sospecha, ¿verdad? De por qué, a pesar de esa ignorancia, y usted lo planteaba ahora, don Claudio, que digamos, le ha costado al país identificar a personas con conocimiento para que dirijan la materia de seguridad, a mí me preocupa muchísimo por qué no se ha planteado el tema, ¿no? Tal cual en los términos reales, en los que son, en los términos generales, ¿verdad? O sea, cómo no construir una política, lo decías ahora, Juan Elge, que cobije esas obligaciones del Estado, pero que además sea efectiva. Porque usted lo decía, el COVID viene y nos evidencia a todos, ¿verdad? Y eso que hemos escuchado unas veces, y que yo estuve dentro del sistema muchos años, y que sentíamos que era una buena gestión, ciertamente está llena de deficiencias, está llena de carencias, y seguimos viendo un Estado que no quiere invertir en seguridad. Entonces, cuando usted habla de el territorio marítimo, don Claudio, y tenemos que andar pidiendo lanchas regaladas a países amigos, en este caso a la cooperación con los Estados Unidos principalmente, y con China ahora, para que nos regalen aviones y nos regalen embarcaciones para poder cuidar y proteger no solamente sobre el narcotráfico, es porque se están llevando nuestras especies marinas, ¿no? Y se están robando lo que aquí todos queremos y cuidamos. Pero además de eso, hacia adentro, en tierra, usted también ve una serie de carencias y de debilidades en el planteamiento, por lo menos, digamos, en el parado de la seguridad, para hablar de fútbol, ¿verdad? En el parado de la seguridad, que uno de verdad no sabe si estamos jugando a defender, si estamos jugando a atacar, si estamos jugando a no perder, ¿verdad? O si es que el entrenador no sabe ni siquiera a qué está jugando. Entonces, en ese contexto, a mí me parece muy preocupante, ¿no? Como unos días sí y otros también se desprecian escáneres, no se involucra la academia, y aquí tenemos países referentes que han sido amigos trascendentales de la policía. Y hablo de Chile en Carabineros y hablo de Colombia con la Policía Nacional. Don Claudio y Juan Elge, las universidades están involucradas en el estudio permanente del cambio social y de la consecuencia criminal. Por supuesto. Aquí no. Aquí no hay. Aquí no están las universidades del Estado, ¿no? Ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, para la Escuela de Estadística, ¿no? Trabajando permanentemente con las autoridades policiales, generando bancos de información, ¿no? Y lo que en algún momento se ha hablado, tener una unidad de investigación que permita trabajar la seguridad de forma prospectiva, ¿no? Porque nos quedamos ahorita nada más con esto. Y yo pregunto, bueno, a ver, ya estamos pensando post-COVID en materia de seguridad. Yo lo dije antes de comenzar el COVID y lo planteé en mis redes sociales y en algún programa donde me invitaron, que este problema de COVID nos iba a traer un montón de situaciones complejas. Al ver cómo se dan, cómo explotan y cómo trascienden, lo que yo percibo es que no lo pudieron advertir. No pudieron, en medio, digamos, de la crisis, buscar una solución para atimparlo. Bueno, ¿qué va a pasar post-narcotráfico? Hay una fuerte corriente ahorita que impulsa la legalización del narcotráfico
por una serie de cosas. Hay manifiestos de jueces, hay manifiestos de expertos criminológicos, abogados y demás que están planteando una nueva forma de combatir el narcotráfico porque todos hemos perdido, ¿no?, con la forma tradicional. ¿No será que se está tirando la toalla en enfrentar ese flagelo? Bueno, lo que pasa es que hay una realidad, don Claudio, hay una realidad, y es que todos hemos perdido con esta forma de enfrentarlo. Pero sin embargo, porque ese yo me imagino que ha de ser otro programa, pero déjeme terminarle esa idea. Cuando usted visualiza dentro de la propuesta que no hay un camino claro para pensar no solamente en lo que está pasando ahorita, sino lo que sigue después de esto, e ir preparando con la academia a los servidores policiales de todas las policías, llámese investigativa, administrativa, y demás, a todas las agencias. Entonces uno ciertamente siente desconcierto porque seguimos de repente quemando el día a día en materia de seguridad. Sobre la misma cosa. Eso, lo que nos habla Juan José, es fundamental. Nosotros tenemos que hacer una integración de fuerzas de policía desde la Academia Nacional de Policía, y estos estudios o esta carencia que tenemos nosotros se ha venido reflejando desde muchos años, y se nos ha dicho la importancia que tenemos que tener de coordinación entre fuerzas policiales. Nosotros tenemos carencia, siempre se habla de los recursos. O sea, no hay visión sistémica. No hay una visión sistémica, no hay un plan estructurado, no hay una evaluación nacional de riesgos ante lo que es la inteligencia prospectiva. Lo que habla Juan José es prever lo que se va a venir y poder planificar cuál es la estrategia, cuál es el rumbo. ¿Debería estar detrás de que eso exista? Detrás de esto debería haber un Consejo de Seguridad Nacional. Nosotros tenemos la falencia que tenemos las policías están segregadas. Y un problema que nos han hecho notar varias instituciones, inclusive el BID, inclusive la Contraloría General de la República, en algún momento habló de la necesidad de tener o de reactivar un Consejo de Seguridad Nacional para poder unificar todos estos gremios antes de llegar a una sola policía, como Juan José lo ha planteado en muchas ocasiones. Nosotros necesitamos unificar la policía, pero antes de eso, antes de que se logre la necesidad de un Consejo de Seguridad Nacional, donde la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, hablando de inteligencia, debería ser la oficina técnica o la secretaría técnica que haga estas evaluaciones, estos análisis de riesgo, para crear un plan de manejo del tema de delincuencia, políticas públicas en temas de delincuencia, un plan nacional que se apruebe año con año para saber cuáles son las instituciones, gracias a esa inteligencia prospectiva, cuáles son los riesgos y las amenazas y cuáles son los involucrados en esos futuros riesgos y en esas futuras amenazas. Por ejemplo, si se sabía que venía una pandemia, ¿quiénes iban a ser los principales actores del tema de la pandemia? Ministerio de Salud. Ese es el principal afectado en este momento. Entonces, si tenemos una inteligencia prospectiva, si podemos analizar y prever lo que se nos va a venir, ahí ya entra toda esta planificación que se tiene que hacer, esas evaluaciones de riesgo, para saber qué es lo que tenemos que trabajar, cómo lo debemos atacar. Tenemos las policías dispersas, unificar todos esos recursos. Don Claudio, usted lo acaba de mencionar muy bien, el tema de los flujos migratorios, eso es un problema de seguridad nacional latente, el tema del crimen organizado. Eso La organización interna del Ministerio de Seguridad tiene ese triángulo, esa pirámide bien clara de quién es el que tiene el mando de todas esas instancias en el último de los momentos. Es que aquí estamos hablando de dos temas diferentes, seguridad nacional y estamos hablando de seguridad ciudadana. Entonces, al hablar de dos... van de la mano. Van de la mano. Son dos caras de una misma moneda. Claro, pero estamos hablando de cuál es la estructura que se tiene que tener en temas de inteligencia. Okay. Cuando hablamos de inteligencia, vemos, por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene 16 agencias de inteligencia, separadas totalmente a una policía como el FBI y toda esta cuestión, para no tener esos problemas de coordinación ni duplicidad. Tendremos a la DIS y al PJ, tal vez al Instituto... Ni duplicidad de funciones. Drogas. Y es que aquí tenemos un problema, que es la duplicidad de funciones. Está tan poco claro el concepto de seguridad nacional que vemos agentes dedicados al tema de seguridad nacional o la inteligencia haciendo otro tipo de funciones que las puede cumplir el OIJ o las cumple la fuerza pública en temas preventivos. Porque no hay una división clara realmente de lo que es la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Generalmente todos estos planes, estrategias de desarrollo de seguridad se plantean desde un Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, los países desarrollados, los países que tienen mucha seguridad interna,
son reconocidos porque tienen una extraordinaria seguridad nacional, porque a nivel exterior no solamente esos cuerpos que voy a hacer referencia, sino que inclusive la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en sus diferentes embajadas, principalmente las que están más cercanas o más fronterizas al país, tienen hasta espías, porque esa es la verdad, para estar al tanto de lo que acontece en los países más cercanos o en otras latitudes que puedan llegar a influir en la seguridad nacional de un país. Tenemos nosotros esa, pues ya prácticamente no me contestaste, pero quiero insistir, tenemos nosotros ese ordenamiento para que también el Ministerio de Relaciones Exteriores sea parte de todo ese sistema de seguridad nacional. No, don Claudio, se ha intentado, se ha planteado, yo recuerdo en mis años activos en la policía y como viceministro, sostener varias reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores planteando la necesidad, ¿no?, de crear un marco jurídico para que diferentes cuerpos de policía, ¿no?, pudieran estar representados y trabajando en países que son estratégicamente importantes para nosotros en materia de seguridad, ya sea por cooperación o por estrategia de seguridad, en donde expertos policiales con cierto nivel de academia, con cierto nivel de experiencia, fueran los enlaces policiales, como es lo normal que se maneja a nivel mundial, para que no solamente generen, por ejemplo, oportunidades, ¿verdad?, de formación y también, ¿por qué no?, recibir algún tipo de ayuda y cooperación, sino que además recolectar información que es fundamental en materia de seguridad. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos el conflicto con Nicaragua, pues bueno, pues el que hacía la inteligencia para nosotros era el cuerpo diplomático, ¿no?, que estaba ahí. Pero no es el mismo lenguaje, de repente, de la misma lectura, que si un oficial de policía con academia de cierto grado puede interpretar lo que está pasando. Por eso yo le decía ahora que es tan importante que la academia se meta en esto. Es tan urgente que la academia se meta en esto, porque todos esos problemas que plantea Juan y que usted ha subrayado bastante bien, nacen por algo que es fundamental. ¿Para qué vamos a tener un Consejo de Seguridad si no hay una política clara? Y cuando hablamos de política pública en materia de criminalidad, estamos hablando de acciones que tienen que ver con diferentes áreas, don Claudio. Estamos hablando de acciones que tienen que ver con lo jurídico. Estamos hablando de acciones que tienen que ver con lo social. Exacto. Estamos hablando de acciones que tienen que ver con lo económico. Estamos hablando de acciones que incluso tienen que ver hasta con lo cultural. Entonces, a partir de un diseño, ¿verdad?, que yo le digo, yo estuve 20 años en la función pública y pocas veces se trabajó a partir de un diseño de política pública. Recuerdo el esfuerzo de doña Laura con Polsepaz. Pocas veces se ha trabajado bajo ese esquema. Entonces, vamos a ver, si no tenemos una ruta clara, no solamente el aparato judicial, ¿verdad?, punitivo, sino también el área administrativa, civil, policial, entonces, ¿sobre qué vamos a discutir en esos consejos de seguridad? Vamos a seguir discutiendo sobre la marcha de mañana, vamos a seguir discutiendo sobre los homicidios de ayer, o vamos a empezar a trabajar en función de cuáles son realmente nuestras debilidades como país, cuáles son realmente nuestras fortalezas, porque tenemos muchas, y cuál es el espacio de oportunidad que tenemos para mejorarlas. Me parece que mientras no se plantee esto de esta manera, va a ser muy complejo para todas las agencias costarricenses en seguridad poder articular. Y la otra vez creo que se lo comenté a usted, a mí me parece que seguir dejando la seguridad como se deja la economía y todos los campos en este país a las buenas relaciones de la gente para que entre todos se pongan de acuerdo y saquen proyectos y saquen adelante esta cosa, me parece que es demasiado plano, es demasiado laxo, y uno viene de una formación totalmente verticalizada en donde a uno le dicen eso se hace y se hace, porque así es la función policial. En esa línea es importantísimo tener claro cuál es el plan, cuál es el negocio en materia de seguridad a nivel país.
brindo por las personas que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo conocimos. Por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos, porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por las canciones que van tocando la orquesta. Caiga que caiga, brindo porque el alma está de fiesta. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por el futuro y por la música y el vino. Brindo por esta mesa, por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tantas alegrías. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Cuando lo que vos estás planteando, si uno va a hablar de integridad del territorio nacional y si va a hablar de soberanía, no pasan de ser buenas intenciones si no hay una seguridad nacional. Lógico, es que el tema de seguridad nacional abarca todo. Y nosotros durante mucho tiempo hemos tenido una confusión con el término de seguridad nacional, con el término de inteligencia, por ejemplo, o servicios de inteligencia. Y creemos que los servicios de inteligencia están únicamente al servicio de los que están en el gobierno en cada turno. Para estar vigiando qué pasa con la oposición. Para estar vigilando ahí, que el tema del TLC en aquel momento, sí. Hablemos de eso. Pero la seguridad nacional va más allá. La seguridad nacional va a crear esas estrategias, planificar esas estrategias de atención y minimizar riesgos y amenazas que pueden atacar a nuestro país. Sabemos que ahora la mayoría de amenazas vienen de afuera. Volvamos con el tema de los flujos migratorios, sabemos el tema de la trata de personas, sabemos el tema del trasiego de armas ilegales también, sabemos el tema de las pandillas juveniles o maras. Es que estamos en una región, nosotros aquí en nuestro país, que es vulnerable y estamos en medio de muchas amenazas. Vean las que hemos citado, estamos hablando de armas de fuego, estamos hablando de pandillas juveniles, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de flujos migratorios, personas que tal vez vienen de Sudamérica y no solo quieren quedarse en Costa Rica, tal vez van para Estados Unidos. Pero vea la afectación que tenemos. De un momento a otro, en este país nos aparecen 500 personas en una frontera. De un momento a otro. Y nos damos cuenta ya por los medios de prensa, pero no hay esa planificación, no hay esa visión, esa inteligencia prospectiva que se supone que los cuerpos de inteligencia tienen que hacer para preparar. Bueno, viene un flujo migratorio importante. Bueno, ¿qué vamos a hacer desde parte de Cancillería? Eso es fundamental.
Recordemos que nosotros pensábamos en inteligencia, y don Claudio lo dice ahora, bueno, espías y todo esto. Ahora la inteligencia, el 90% de la recopilación de información son de fuentes abiertas. Ya la DIS o equipos de inteligencia no ocupan estar metidos ahí en la UCR o en algún... Camuflados, ahí en grupos de estudiantes para saber qué quieren hacer, o una manifestación cualquiera que usted quiera decir. Ahora las fuentes de información son abiertas. Ahora todos lo tenemos en redes sociales. Entonces, eso ha cambiado. La seguridad nacional está al servicio de los costarricenses, al servicio de la población. Eso es lo que tenemos que entender. Y nosotros, sabiendo y siendo claros de que tenemos una amenaza creciente y latente, como es el tema de narcotráfico y crimen organizado, los gobernantes en turno tienen que dirigir las baterías hacia esa amenaza que tenemos, porque esa es la amenaza principal. Eso es lo que nos está carcomiendo en este momento. Me llama la atención lo que decís y más bien se me acentúan más las dudas de la seguridad nacional nuestra, porque me pongo a pensar en un tema particular que seguramente muchos no lo vemos como un tema de seguridad porque no nos está perjudicando en este momento, que es la cantidad de coligalleros que entraban a Cruzitas, pero que se hablaba que hasta de 3.000 y 4.000 en cierta temporada. Entonces uno decía, si con esa facilidad entran a sacar oro, y tal vez a muchos costarricenses que ven tan largo la frontera, que no es tan largo, pues bastante cerca, llegar ahí serán unas 5 o 6 horas, lo desdeñan y no les preocupa lo que está aconteciendo ahí, pero de la misma forma que entran en forma evidente a la luz del día estos grupos a robar oro, de la misma forma pueden ingresar otro tipo de actividades ilícitas mucho más peligrosas, que no se van a quedar en el oro en Cruzitas, sino que van a adentrarse hasta el centro, hasta la meseta central y a carcomer a todo el país. Y cuando uno analiza ese caso particular se da cuenta de que ni la policía de fronteras, ni la policía civil nuestra, ni la inteligencia nuestra han hecho absolutamente nada por prevenir esas actividades ilícitas que se dan. Si a eso le sumas que en la frontera norte de nuestro país, perdón, en la frontera sur de nuestro país, está el tema del narcotráfico, que es sumamente grave, también con una frontera totalmente porosa a todas esas actividades ilícitas. Si le sumamos lo que vos decías en el caso de los robo de atún y de otras especies en nuestros mares en el Pacífico, si vamos y vemos cómo hay tanto haitiano, tanto jamaiquino y de República Dominicana viviendo en nuestro país, que llegan hasta el centro y que tienen que entrar por el Atlántico, y podemos seguir buscando muchos ejemplos, Juan José y Juan R., pero lo que no hay la menor duda es que no existe ni estrategia, ni capacidad, ni recursos, ni tecnología, y estamos en la mano de Dios. Es que lo que acaba de decir usted lo resumió al final en las 3 cosas que yo estaba aterrizando mientras hablaba. Y me parece que, en primer lugar, me parece que hace falta mucha formación, ¿no? Hace falta mucha formación. Yo soy un fiel amante de la educación, de la formación, y estoy convencido, lo conversábamos ahora fuera de cámaras con Juan Ergi, que la educación, la formación académica de los policías, me parece que es algo a lo que hay que entrarle. Pero volvemos otra vez al primer tema que yo he venido insistiendo. ¿De qué vamos a hablarle a los muchachos y muchachas si no tenemos claro cuáles son los tópicos que hay que tratar? Entonces me parece que hay un tema. El otro asunto es tecnología. Bien lo decía ahora Juan Erge, las fuentes hoy de inteligencia son abiertas. Y aquí en este país, como todo lo que parece verde olivo es satanizado, todo lo que se ve camuflado, ¿verdad? Vuelve desesperada mucha gente. Hasta un kepi se asusta. Hasta un kepi se asusta. Entonces hemos venido aquí a satanizar la inteligencia policial. En el policía de garrotico, cuando estábamos jóvenes, nosotros, claro, con el paquete de Delta, con el paquete de Delta, con una gorrita ahí. Con una gorrita y con un garrote en la cintura. O sea, y satanizamos la inteligencia, y entonces yo pregunto, ¿cómo piensan los ciudadanos de este país que se logran quebrar las estructuras criminales?
a partir de la inteligencia, a partir de las fuentes abiertas, a partir del vecino o la vecina responsable que hace una llamada anónima a cualquiera de los medios que ponen las policías a su servicio para dar una información y ahí iniciar una investigación. La inteligencia es la base de la seguridad, es la base de la seguridad. Y pretender castrar y seguir castrando a nuestras policías de la urgencia de crear una inteligencia estructural que no solamente le permita el trabajo a la fuerza pública, no, a todas las policías. Pero me llevas a pensar en la ignorancia cuando la gente, por temas políticos, querían acabar con la dirección de inteligencia en nuestro país. Es que es parte del problema. Y a los candidatos lo ofrecían en campaña como una de las grandes propuestas de campaña. Sí, porque vendían, porque nadie se iba a Pero hay una ignorancia de esos candidatos a la presidencia de la República de exponer el país a esas fuerzas de las mafias, de los grupos organizados ilegales en el mundo, ante un populismo exacerbado cuando ese proceso de educación exige educar a la población costarricense en el sentido de la urgencia que tenemos del uso de la inteligencia, de la investigación y por supuesto los recursos a invertir en seguridad. Y vuelvo al tema de la política pública. Cuando dentro de la política pública hay acciones, ¿no?, de carácter comunitario, social, en donde se hacen programas para que los ciudadanos de manera responsable se involucren, ¿no?, en brindar información, en ser ojos para la seguridad. Si eso lo definimos, hacemos una campaña de sensibilización, lo exponemos tal cual y convencemos al ciudadano para cambiar esa cultura, la gente empieza a entender que todos al final somos un agente de inteligencia en nuestro barrio. Todos. Allí tenemos casos exitosos de comunidades que hicieron un WhatsApp y ahora es muy replicado ese ejemplo y eso nació siendo yo director general. Arrancamos en diferentes comunidades. Recuerdo una que ha subsistido, que es Otoya. Y ellos se juntaron. Es por el apellido. Debe ser eso. Ellos se juntaron, hicieron un WhatsApp y ahí empezó. Y empezó con la cabeza del policía para empezar a dar información. Pero seguimos satanizando la inteligencia, así como satanizamos una serie de funciones que son primordiales. Y solamente para no plantearnos de cara al ciudadano y decirle lo que hay que decirle, lo que hacen los políticos es castrar a la policía. Entonces ahí tenemos hombres y mujeres valientísimos que vamos a la guerra y no sabemos a qué vamos. Aquí este país tiene héroes valientes uniformados todos los días que salen a la calle y el 80% no saben a qué se enfrentan porque no tenemos inteligencia. Los mandamos a la frontera y no sabemos qué viene. Nos encontramos una tonelada de droga ahí escondido en una costa de una reserva, de un parque nacional, por cierto, que eso pasa muy a menudo. Para poner el ejemplo, y ahí usted verá los 4 o 5 muchachos uniformados y muchachas valientes esperando que llegue las autoridades para hacer levantamiento de la evidencia y demás, y no sabemos de quién era, para dónde iba. ¿Y cómo llegó? Porque no tenemos ojos, porque no tenemos inteligencia, porque no tenemos tecnología. Y esto está acabando con nuestra institucionalidad, porque eso además tiene otro tema, don Claudio, que cuando hablamos de seguridad nacional, es que la inseguridad nacional o la apertura, ¿no?, de puertas abiertas que tenemos, este país es un país de fronteras abiertas, aquí entra todo y sale todo, ¿no? O sea, más o menos hay un 20%, se estima, en las estadísticas mundiales, que lo que se decomisa puede alcanzar entre un 15 y un 20% como máximo. Entonces, si tenemos un aumento de droga en el decomiso es porque lo que está pasando por ese país se ha duplicado, se ha triplicado. Termino nada más diciéndole que en esa realidad tenemos a muchachos y muchachas uniformados yendo a la calle con los ojos vendados. Con el tema de inteligencia, aquí me parece a mí que lo primero que se debe hacer es, y se está manejando en otras latitudes con todos los equipos, con las agencias de inteligencia, es la rendición de cuentas. Y eso es fundamental para que la gente, y esos cuestionamientos de que muchos políticos tienen, bueno, de qué hace un servicio de inteligencia, sino más que andar ahí espiando a otras personas, bueno, lo que es la transparencia es fundamental. La rendición de cuentas también. Y eso queda clarísimo porque se está manejando en otras latitudes y se han dado, y aquí, como en Costa Rica, y podemos ver otros países, y los problemas con las agencias de inteligencia siempre han sido lo mismo. No hay claridad, no hay transparencia, y ahí vienen las especulaciones
Y lógicamente vienen políticos en muchas oportunidades y quieren cerrar por temores, por miedos a la vigilancia, a las intervenciones telefónicas, porque todo eso es lo que se habla cuando hablamos de inteligencia. Mucha gente piensa también en los micrófonos ocultos y las fotografías y los seguimientos y toda esta situación. Intervención de los teléfonos. Intervención de los teléfonos, ¿verdad? Intervención de las comunicaciones. Entonces, es lo que se está optando. Ahí tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, saber realmente lo que hacen los servicios de inteligencia. En el momento que instituciones como la DIS, agencias como la DIS, empiecen a brindar un reporte de acciones, ya sea al campo legislativo, por ejemplo, se clarifica lo que se está haciendo, se sabe en qué se están utilizando los recursos, porque tampoco una agencia de inteligencia sale barato. Tampoco es regalado. La seguridad nacional tiene un costo. Tiene un costo importante. Tiene muchos beneficios alrededor de eso. Tiene muchos beneficios alrededor. La cooperación internacional, la mayoría de la cooperación internacional en estos temas se tramita a través de lo que es la seguridad nacional. Porque la seguridad nacional es un concepto que todos los países los manejan. Y a nivel regional se maneja. Y nosotros no podemos ponernos la venda en los ojos y no ser parte de esa comunidad de inteligencia. Yo siento, bueno, que hemos estado en una zona de confort por ese grado de ignorancia, por pensar que esto es un remanso de paz como lo ha sido, porque tenemos un poquito más de años, sabemos que esto se ha deteriorado enormemente con lo que era en relación en el pasado. Puede venir un extranjero a vivir a nuestro país y sentir que es un país muy seguro, pero los que hemos tenido un país mucho más seguro, cuestionamos esa visión que tienen los extranjeros de encontrarnos seguros, porque sabemos que todavía éramos mucho más seguros. Entonces ahí es donde viene el exigimiento que los propios costarricenses debemos tener, a sabiendas de que en alguna época fuimos un país mucho más seguro. ¿Sería la globalización la que nos comió y nos descuidamos? ¿Sería el tema de la ciberseguridad, que hoy se habla tanto también, que se nos desbordó el manejo de eso? ¿Qué es lo que está pasando? Porque plantearlo desde que lo que hace falta es, que ustedes no lo han dicho, pero me imagino que más de uno lo debe estar pensando en su casa, que lo que falta es decisión política, que lo que falta es vocación política. Sería como minimizar mucho algo que realmente tiene raíces mucho más profundas y que a todas luces afecta a todo el país. Mira que me hace usted enfrentarme a una realidad que me tocó vivir mientras estuve en el ejercicio, ¿no?, de la función pública. Y es que ciertamente pasaron unas revoluciones, de verdad. Llegamos a la globalización y lo decía al principio, Costa Rica no estaba preparada para lo que eso significaba, ¿verdad? Y entonces en un mundo en donde, por supuesto, ahora estamos mucho más conectados y debemos de estarlo, si no nos morimos de hambre. La realidad es que al no haber estado preparados nos ha tomado por sorpresa, y a mí me parece que seguimos viendo a los políticos y a los gobiernos de repente muy preocupados por hacer lo urgente y no lo importante. En materia de seguridad, yo siento que el país debe de hacer un alto, debe de plantearse un nuevo norte, construirlo a partir de una discusión sana, profunda, en donde estén diferentes sectores, y a partir de ahí empezar a generar una ruta más clara para que, o clara más bien, para poder mejorar todos estos aspectos que al final empiezan a son muy pequeñitos, pero que se vuelven grandes, ¿verdad? Y mi mamá tenía un dicho que decía que el elefante lo matan a pellizcos. Y lamentablemente, cuando entonces empezamos a ver, ¿verdad?, que las policías están todas segregadas, cada quien tiene sus propios oídos y ojos y no comparten información,
la inteligencia cada quien la hace a como la interpreta, Juan Elge, porque esa es otra gran deficiencia que tenemos. Cuando usted se da cuenta que usted camina y ve un retén de policía y a los 200 metros uno ve el tránsito y a los 500 metros usted ve a la policía fiscal, entonces, ¿pero qué es esto? Tantos recursos tenemos. Hoy estamos hablando de acortar, de achicar el Estado, de la urgencia, ¿no? de acortar el Estado, y es una discusión que tienen los economistas, pero qué raro, nadie ha hablado de la duplicidad de las funciones, y esto nos vuelve sordos y ciegos, ¿verdad? Convierte la seguridad en una torre de Babel, porque entonces en la fuerza pública no sabe lo que está haciendo, pensando, manejando la policía forestal o los guardaparques, y tampoco el policía fiscal de repente no sabe hacia dónde en ese momento está caminando la fuerza pública. Entonces ahí es donde encuentro razón lo que yo le decía ahora, es que dejamos todo a las buenas coordinaciones y a las buenas relaciones de los jefes, y si los jefes no caminan, entonces en ese periodo las cosas no avanzaron. Es que ustedes me llevan a pensar, la semana antepasada andaba yo en Boca San Carlos y me bajé del pueblito y lo que hay son 2 policías encargados de una zona donde transita una cantidad de gente. Y me imagino las condiciones de la delegación. No, qué decir, y 2 policías que me imagino que también se turnan, que no pueden estar los 2 a la misma hora, porque entonces quedarían 12 horas totalmente sin seguridad. Las condiciones de infraestructura, las condiciones de equipo, las condiciones de tecnología, y estas mafias, estos grupos internacionales cuentan con todo el equipo, con las armas, con lanchas de alta velocidad. Teléfonos satelitales. Exactamente. Y en Costa Rica pareciera que también la tecnología no ha llegado a nuestra seguridad. A mí me gusta un concepto muy, tal vez un poco militar, que es que muchos mencionan que es reagrupar la fuerza. Cuando estamos perdiendo una batalla hay que reagrupar la fuerza y volver a encaminarnos y hacer una estrategia y hacer un plan. Es el arte de la guerra. Exactamente. Una estrategia, un curso de acción para llegar a atacar nuevamente, porque nosotros, como lo dijo Juan José, nosotros estamos perdiendo la batalla, y no solo nosotros, muchos países del área la han perdido por múltiples temas de inseguridad. Nosotros tenemos un enemigo en común, tenemos que reagrupar fuerzas, tenemos que lograr esa coordinación. Ve lo que estamos hablando de recursos. ¿Y qué ejemplo más claro lo que nos hace Juan José? Un retén policial aquí, otro del tránsito más adelante, y ahí tenemos, y son recursos, y al final de cuentas son policías que tienen una responsabilidad. Igual el tema de los guardaparques. Tuve la oportunidad de compartir esta última semana con funcionarios del SINAC, y ellos mantienen una cantidad de información referente al trasiego de drogas en zonas como Tortuguero, en zonas como Corcovado. Increíble. Y comentaban entre este grupo de guardaparques, uno decía, bueno, es que a mí me da miedo denunciar. Uno que estaba, por cierto, en Tortuguero, dice, a mí me da miedo denunciar porque después pasan y no hay apoyo de la policía. No me apoyan, y si yo empiezo a hacer denuncias, después se van a dar cuenta que soy yo y ahí voy a tener conflictos. Y vean qué interesante, porque otro compañero guardaparques le responde a ese mismo compañero de él y le dice, no, pero es nuestra responsabilidad y con solo que denunciemos estamos haciendo nuestro trabajo. Y él decía que el año pasado, solo en denuncias que él logró hacer, 4 toneladas de droga en Corcovado el año pasado se pudo decomisar. Cuando él empezó a enviar información, los recursos de la policía... Me llama la atención que siempre se decomisa droga, claro, se decomisa oro, pero no se detienen personas, no se consiguen quiénes son los que están involucrados en el tema. Y es que, bueno, por ejemplo, en temas de Corcovado, ahí dejan las lanchas botadas. En esa zona, las meten ahí por el Sierpe, los canales de Sierpe, ahí las dejan y se van. Después llegan otros a recoger la mercadería. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando hay presencia policial, muchas veces dejan todo ahí tirado. Y a lo que me refiero yo es que vean lo importante de la coordinación. Este compañero guardaparques dice, yo empecé a denunciar e inmediatamente alerto a las autoridades de fuerza pública, a la Policía de Control de Drogas, y saben que hay buena información, hay información fidedigna y se empiezan a hacer decomisos importantes. Pero ahora que se planteaba el tema y la discusión que a nivel nacional de la unidad de acceso de datos de la presidencia, la UPAT, que todavía está en discusión, también me da a mí la impresión, y les consulto a ustedes como los expertos, de que hacer esas unidades ad hoc, fuera de la ley, fuera de la estructura de un sistema, también afecta la credibilidad sobre lo que representa la seguridad nacional y lo que representa la tecnología en el uso fundamental
para la seguridad del país. ¿Por qué la intención de utilizar mucha de esta información en esa forma solapada cuando perfectamente podríamos tener un sistema de seguridad que tengamos claridad quién lo dirige, a dónde entra la información, de dónde sale la información y no este archipiélago de instituciones, algunas formales y otras informales, intentando darle seguridad al país? Yo lo que siento en eso, y que dicha que lo menciona, porque me pasó hacer la comparación porque es necesario, pero no tuve oportunidad en la respuesta anterior, pero sí lo retoma directamente. Vamos a ver, el caso de UPAD, ¿verdad? Es un caso totalmente diferente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que estamos hablando de inteligencia policial. Y UPAD es una unidad que se ha creado, ¿no?, para darle seguimiento a las personas, incluso en su propia intimidad, ¿verdad? Aquí hay un marco que regula, ¿no?, los derechos de la intimidad y sobre los cuales las policías deben de cumplir y observar, ¿verdad? Y aquí es en donde el tema se pone bonito, don Claudio, porque en materia de inteligencia, a pesar de que hay una ley, ¿no?, para que esté unificada la información y que esa base de datos tiene que estar en el organismo de investigación judicial, esa información hasta hoy aún no está totalmente actualizada, ¿verdad? Con la urgencia que se tiene, ¿no? Y esto de repente tiene que ver con temas presupuestarios, esto de repente tiene que ver con temas logísticos, pero por las razones que sean, aún esa base de datos no está totalmente actualizada. Recientemente hay un proyecto de ley también que permite que esa base de datos también pueda ser utilizada de manera operativa por la fuerza pública o por otras policías, incluso las policías municipales. Pero confundir la inteligencia policial y las bases de datos policiales con unidades al margen de la ley que buscan espiar al ciudadano, como me parece que es más que evidente lo que se ha hecho para fines políticos, que al final esto es lo que yo creo que le ha metido el morbo al tema de la inteligencia policial y también al tema de la DIS, ¿verdad? Porque la gente ha interpretado que la inteligencia policial tiene algo que ver con la Guerra Fría de los 80s y ahora con estas otras iniciativas que buscan tener mapeado al ciudadano para otros fines. Entonces, aquí sobre esto, yo sí siento que hay que trabajar muchísimo primero adentro de las instituciones, las mismas instituciones policiales, porque vea el ejemplo que nos ponía Juan Elge. Qué dicha que ese muchacho es un muchacho responsable, serio y honesto. Porque el otro problema que se genera a partir de esta ceguera, ¿verdad?, esta torre de Babel, donde todos hablamos diferente, donde nos ponemos de acuerdo, donde nadie se comparte información, es que esto beneficia al delincuente, al criminal, al sinvergüenza, pero también al que está dentro de la institucionalidad y que se vuelve corrupto. Y ese no encuentra un espacio o encuentra muy llano el espacio para seguir. Nos quedan 2 minutos y me queda una gran duda. Y viendo lo que pasó alrededor del Movimiento Rescate Nacional, donde el ministro de Seguridad, Michael Soto, decía que se había infiltrado el narcotráfico, y yo decía, bueno, pero ese es narcotráfico que está en esos pueblos humildes y sencillos, no es el pez gordo, es el pez chiquitito, ¿verdad? Y es que si es que estaban ahí, ¿cómo se dan cuenta que están ahí y después no pueden identificarlos y detenerlos, y mucho menos ligarlos con los peces gordos? ¿Existe en el país un Consejo de Seguridad Nacional? ¿Está establecido en la ley? ¿Está activado? No existe. La Contraloría General de la República había dado un pronunciamiento hablando, no sé si fue en el 2011 o 2012, claramente, que dice sobre la necesidad de activar ese Consejo de Seguridad Nacional, que inclusive se menciona en la Ley General de Policía, la 7410. Y ellos mencionan la necesidad, ¿para qué? Para coordinar realizar esta planificación, estos análisis de riesgos y poder coordinar el trabajo policial. O sea que sí es una necesidad, inclusive Pero eso es clave tener ese consejo. Es que es clave tenerlo, definitivamente, porque tenemos dispersas las fuerzas, la información la tenemos dispersa. ¿Y se establece quién lo dirige? Lo dirige el presidente de la República. Claro.
Si hay un marco jurídico para hacerlo, está, no sé si está activo, si está activo no lo conozco. Estuvo activo en el gobierno de la señora Laura Chinchilla y medianamente activo en el gobierno de Solís Rivera. Pero yo en este momento no sé si se está trabajando bajo esos parámetros. Inclusive hay leyes que especifican todo lo que es el tema de doctrina de seguridad nacional, donde debería estar contemplado ya la creación de ese consejo. Bueno, muchas gracias. Gracias, don Claudio. Muchas gracias. A la orden. Pero sobre todo ustedes por habernos acompañado. Nos esperamos aquí en Noche Sin Tregua el próximo domingo para que disfrute otro programa de política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.